Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy vamos a realizar nuestra sesión en el área de personal social. Nuestra competencia construye su identidad y nuestra sesión cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú. Y no olvidemos cada uno de nuestros recursos para realizar nuestra sesión del día de hoy. Ayer obtuviste información sobre la diversidad cultural del Perú, de la cual es parte tu familia. Propósito: explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Ahora, observa con atención las manifestaciones culturales. En cada una de las imágenes observamos las danzas de la sierra, como también las labores que realiza, los platos típicos, observamos el retablo y luego de ello dialoga con un familiar y responde las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas manifestaciones culturales practicas? ¿Quiénes te las enseñaron? ¿Sabías que desde tiempos inmemorables nuestro Perú es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país? Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Ahora, para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, te invito a leer la ficha 1, La diversidad nos une. Somos un país diverso, esa es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas, contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7.000 festividades y más de 250 expresiones culturales. Son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. Recuerdas que también tenemos que uno de los lugares está integrando como las 7 maravillas del mundo. ¿Recuerdas cuál es? ¿Y dónde se encuentra ubicado? A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han formado comunidades con diferentes culturas, modos de pensar y convivir que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una impresionante diversidad cultural en nuestro país. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se ha convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que la hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos en la misma medida a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes
con sus coloridos trajes circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizan en esta festividad, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones. Por ello, es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir. Ahora, luego de haber leído la ficha, te invitamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la festividad de nuestro país? Bien, ubícalo en qué párrafo se encuentra. ¿Qué poblaciones de nuestros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? Entonces, no olvidemos nuestra estrategia del subrayado o resaltar las palabras claves. Bien, lo podemos ubicar en el segundo párrafo. Además del reconocimiento que todos tenemos por las manifestaciones culturales, a quienes también debemos reconocer. ¿Por qué? Entonces, analizamos nuestro texto y respondemos cada una de las preguntas. Sabemos que nuestro país es megadiverso, tanto en la costa, sierra y selva, cada una de las regiones mostramos diversas manifestaciones culturales. Ahora, observa algunas manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron al Perú. Para conocerlas, te invito a leer la ficha 2, la cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. Tenemos el texto 1, la quijada de burro. La quijada de burro es un curioso instrumento de percusión que se golpea para hacer sonar los dientes que se encuentran flojos en ella, lo que produce un sonido peculiar y alargado. Este instrumento es uno de los aportes afroperuanos a nuestra identidad cultural. Hablar de los afroperuanos es remitirnos a la llegada de los primeros africanos traídos por los conquistadores españoles a la zona costera del Perú desde 1528. A lo largo de esta historia, los afroperuanos nos transmiten una serie de manifestaciones culturales que hacen posible nuestra diversidad. Entonces, te invito a leer la ficha 2. Luego de haber leído la ficha 1, el texto 1 y el texto 2, realizamos este cuadro de doble entrada. Aquí tenemos cada una de las manifestaciones culturales. Entonces, ¿quiénes hicieron estos aportes? Anotamos en la columna 2. Los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿podrías explicar el caso del arroz chaufa o algún otro? Entonces, analizas el texto 2 y posteriormente anotas en tu cuaderno o en las hojas de reuso explicando. Importante convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares
genera unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. Reúnete con tu familiar, coméntales cómo surgió la diversidad cultural en nuestro país y describan juntos una manifestación cultural que les han transmitido sus abuelos u otros miembros de su familia. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad de hoy. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso y escribe las respuestas a cada afirmación. Bien, tenemos 4 afirmaciones. Y luego, en este cuadro de doble entrada, debes de escribir cada una de las respuestas. ¿Por qué? ¿La diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables? Entonces, en cada uno de los espacios respondemos. La llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua. Entonces, cada una de las afirmaciones debemos de justificar por qué ocurrió. La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquece. Los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales y a las personas que las hacen posibles. Muy bien, estudiantes, espero que cada uno de ustedes se cuiden y tengan un buen día. No se olviden lavarse la mano con frecuencia. Se cuidan. Buen día.